Hola, mi nombre es Camila Sofía Rodríguez Grajeda del equipo 7 y yo hice la segunda parte de la actividad 2 de este trabajo que era el ensayo. El ensayo se trataba de los primeros dos capítulos del libro de Mercadotecnia Internacional y pues hablaba un poco como de qué es la Mercadotecnia Internacional, qué es lo que hace, los procesos también que se tienen que tener para la mercadotecnia, para hacer um, los planes, ay, se me fue la palabra, pues los planes de marketing y todo eso. Entonces, también un poco de historia. Hablaron de un poco de historia de cómo se ha movido eso de la mercadotecnia internacional el siglo pasado. Y eso me llama mucho la atención, me gusta mucho la parte como de la historia. Entonces se me hizo interesante como leer sobre eso y me llamó la atención que decía que tenía como habla de que siempre ha existido el comercio y ningún comercio es perfecto. Entonces, a lo largo de todos estos años el capitalismo como que ha entrado en todos estos países y bueno, ahí llega la mercadotecnia. Pero me llama la atención saber cómo es que ha pasado todo este tiempo y como que siempre ha habido mercadotecnia. Entonces, eso era lo que estaba pensando. Nunca había, bueno, sí sabía que existía la mercadotecnia internacional, pero nunca habíamos tenido una materia exactamente sobre eso. Y me llamó la atención porque es cierto, o sea, la mercadotecnia puede funcionar, bueno, algún plan puede funcionar aquí en México, pero si lo intentas hacer en Japón, por ejemplo, puede que no sean los mismos resultados, o al revés, porque pues hay muchos cambios, o sea, el simple hecho pues de la cultura, las tradiciones que tenemos aquí, el tipo de gente, las personalidades que tiene como cada país, por así decirlo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, México está como muy apegado a Estados Unidos y estamos como que siempre viendo lo que está haciendo Estados Unidos, entonces casi siempre funciona lo mismo. Hacen pequeños cambios o casi lo que noto es como que hacen um, como que intentan usar como el humor que usamos nosotros o el lenguaje que usamos nosotros, así como para mexicanizarlo, por así decirlo. Pero al otro lado del mundo ya no es lo mismo, al otro lado del mundo ya no tienen el mismo humor, no tienen las mismas costumbres, por así decirlo. Entonces sí puede ser como un fracaso. Entonces lo que hace la mercadotecnia internacional es investigar todo eso. Por ejemplo, el tema que estaba pensando era adaptación ambiental necesaria. Entonces habla de lo que es básico, o sea, es esencial hacer esta investigación dentro de todos los países para saber qué es lo que funciona y lo que no, la cultura, cómo es que cambia la cultura. Y es algo necesario para hacerlo funcionar, porque si intentas hacer lo mismo para todos, pues no va a funcionar. Lo que me acuerdo mucho es cuando la maestra nos enseñó un video de el mismo tema, que eran los roles de género, eran comerciales de roles de género, este, como es que siempre la mujer es la que tiene que estar limpiando, sirviendo a todos, sirviéndole a todos, y el hombre siempre está sentado esperando que le sirvan. Entonces, me llamó mucho la atención que en los comerciales que nos estaba enseñando, en el de México como que lo hicieron de una forma divertida, como que lo hicieron de una forma graciosa, así, para que no lo sientan tan directo posiblemente, pero sí era como algo gracioso, ¿no? Entonces, se trataba así como que los llevaban a una escuela para aprender a limpiar o a planchar, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, ya era divertido, ¿no? Y creo que el otro era de India, creo que sí. Era el mismo tema sobre roles de género, pero esta vez era muy serio, o sea, no había nada de humor. Y era como una carta del papá a su hija y hablándole como de que él iba a intentar hacer de que más cosas porque él iba como que a su casa y veía que su hija era la que estaba haciendo todo y su esposo estaba sentado. Entonces se manejaba de una manera muy seria. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que no puede funcionar lo mismo, porque a lo mejor hay culturas que son más serias, que son más frías, y hay otras que no, que les gusta más como que todo tomarlo con humor. Entonces sí hay que saber muy bien ese límite y hacer la adaptación. También otra
que había visto era el desarrollo de la conciencia global, que se basaba en la objetividad y la tolerancia de diferentes culturas, porque pues también es un shock cultural, realmente. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque para hacer estos planes, para hacer estas ventas, para hacer los planes de mercadotecnia, pues tienes que saber exacto. Desde siempre nos han enseñado como que a irnos con el público objetivo y como conocer a ese público objetivo, al mercado meta, y siempre como que saber qué tipo de personas son, qué les gusta, qué no les gusta, qué compran, qué no compran. Entonces, creo que todo eso se hace por países. Entonces, por lo que estaba entendiendo y leyendo de todos los capítulos y el libro, como que pues cada país tiene como su propia personalidad. Entonces, tenemos que, si te quieres enfocar en uno, pues tienes que adaptarte a eso. Y pues a tolerarlo, pues aprender a ir con una mente abierta, mejor dicho, para pues conocer la historia, la cultura, el potencial del mercado y todos estos detalles. Y dentro de esto también, como estábamos diciendo antes, cada país tiene sus propias reglas, sus propios gustos. También se trata de las barreras legales, o sea, no puedes decir lo mismo en todos los comerciales o usar el mismo lenguaje, usar las mismas imágenes en los comerciales internacionales, porque pues puede que no sea del gusto de ese país o no entre la barrera legal. Entonces puede haber problemas ahí si no ponemos atención en eso. Y regresando un poco al tema de estas barreras comerciales, también me quedé pensando que pues también nos ayuda como a tener más opciones de todo. Siempre puede haber distintos productos, distintos países, y ahí puedes como que aprender un poco más de las diferentes culturas estando en tu propio país. Y pues también los comerciantes se benefician de esto, porque ellos también tienen mercados nuevos, tienen nuevas oportunidades, y las que de pronto eran pequeñas empresas luego ya empiezan a ser más grandes. Y bueno, todo esto se basa en la mercadotecnia internacional, y pues también un poco en la globalización, que también pues nos ayuda a tener un poco de todo, ¿sabes? No solo los mismos productos locales y ya. Entonces se pueden consumir distintas cosas. Yo creo que este tema me llama la atención aprender más de eso, porque me gusta saber cómo esos shocks, bueno, sí, me gusta saber las diferencias que hay entre países, cómo es que puede haber un shock cultural simplemente con la manera de hablar o de expresarse. Entonces esas diferencias son las que me hacen muy interesantes, y pues que hacen a cada país único. No hay dos países iguales. Entonces, ¿cómo es que la mercadotecnia, que es lo que llevamos estudiando 5 años, se enlaza en eso, y que no solo se trata como de hacer cosas locales o pequeñas o dentro de una misma empresa, sino ya de todo el mundo? Y eso me llama mucho la atención. Y pues bueno, eso fue un poco del ensayo que hicimos en esta actividad.